Buenos días, hermanos. Vamos a leer en Colosenses, capítulo 2. Esta carta que es, como saben ustedes, cristocéntrica, en donde el apóstol Pablo va a estar mencionando en todo momento la plenitud de Cristo, y frente a un contexto tan especial como era los cristianos que venían del judaísmo, pero con la cultura griega mezclada allí, y se formaba todo este caso que ya se ha tratado bastante del tema del gnosticismo, que es la filosofía, filosofía teológica muy rara y muy complicada, que arruinaba la mente de los cristianos y que les llevaba a prácticas erróneas. Por eso nuestro tiempo de meditar en el capítulo 2, versículo 16, habría que haberlo tomado todo desde el versículo 8 en adelante, donde dice: mirad que nadie os engañe. Pero ya el domingo Benito habló algo y el miércoles se dio también otra exposición. Versículo 16, que es lo que hoy nos corresponde, hasta el versículo 23, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no tomándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Leí algunos comentaristas y es interesante que uno de ellos concluye diciendo: este es uno de los pasajes más difíciles de entender, porque no sabemos el contexto real. Cada vez que hablamos del contexto, si no está en el texto, es ideas, sugerencias, datos históricos que no necesariamente responden a la realidad, o si responden a la realidad, responden a la mirada que tuvo la persona que escribió tal realidad. Por lo tanto, es bastante difícil saber el contexto en el que este pasaje está dicho. Lo cierto es que los colosenses, al leer este texto, lo entendían perfectamente, porque ellos sí estaban viviendo la situación. Así que para ellos no les era extraño. Nosotros tenemos que de alguna manera ir sacando entre lo que dice Colosenses, entre lo que dice el libro de Gálatas, entre la historia de la iglesia fundacional en el libro de los Hechos, entre lo que sucedió con el concilio de Jerusalén allí en Hechos 15, y entre lo que hemos leído de los griegos, que tenían tantos dioses como días en el año. Así que en este contexto medio enrarecido, el apóstol Pablo va a decir algunas cosas, y yo me voy a remitir exclusivamente al texto 16 al 23, que eso es lo que me pidió uno de los ancianos. Por favor, no hables de lo anterior, porque ya hablaron todos, ¿sí? Habla de 16 al 23. Un tanto difícil sin meterse en lo anterior, pero bueno, demos por sabido, como dicen algunos profesores, ¿vieron? Damos por sabido lo anterior, bien. Vamos al texto 16 y llamamos a esto advertencias a prácticas erróneas. El apóstol Pablo va a advertirles a los cristianos que hay a lo menos 4 prácticas que son erróneas y que ellos las han tomado de la cultura griega, queriendo explicar a veces lo inexplicable, queriendo tener una comunicación, una relación, estableciendo una cercanía a las divinidades
y por tanto inventaban una serie de cuestiones y decían ellos, de allí el gnosticismo famoso, que no era para todos, que solo mentes especiales podían acceder a ciertos conocimientos espirituales. Por el otro lado, tenemos al judaísmo, que tomando el texto del Antiguo Testamento y las leyes morales y espirituales, las leyes ceremoniales y las leyes civiles, habían hecho una mixtura y habían interpretado la ley como única, como válida tanto la ley moral como la ley ceremonial. Y para ello habían generado una explicación que habían volcado en un libro que se llamaba el Talmud. Y allí en el Talmud ellos hacían sus explicaciones detalladas de qué era la ley que había que cumplir. Eran exagerados, tan exagerados, que para decir que en el día de reposo no había que caminar, que no había que trabajar, habían establecido una serie de cuestiones de qué era el trabajo. Solo les cito un caso que creo que en algún momento lo mencioné. Trabajar, si hablamos que caminar es trabajar, pero no se puede estar sin caminar, porque habría que estar quietito, entonces vamos a establecer, decían los intérpretes de esta ley de guardar el día de reposo, que caminar era trabajar, caminando era caminar 2 kilómetros. Entonces medían, literalmente, medían los metros que caminaban. Era una barbaridad. En relación al lavado de las manos, ellos decían, si se lava la persona, había que lavarse las manos por una cuestión de higiene y demás. Pero eso dice el texto de Levítico. Entonces ellos decían, el lavamiento de manos no puede ser una vez, ni 2, ni 3. Debe ser cada vez que se sale y se entra. Además, la lavada de manos no puede ser de cualquier forma. Debe ser en primer lugar de arriba hacia abajo, porque si se hace si se tira agua de arriba hacia abajo en las manos, toda la inmundicia va a caer y la persona va a quedar inmunda. Entonces debe lavarse con las manos hacia abajo, con los dedos hacia abajo, para que el agua lleve las impurezas de los malos espíritus. Era solo estos 2 ejemplos doy, pero una cuestión tan rara. Por eso Jesús, cuando viene en el Sermón de la Montaña, Él dice, habéis oído. Él no dijo, la ley dice. Obsérvenlo bien en el libro de Mateo. Cuando algunos, en su ignorancia, suelen decir, Jesús anuló el Antiguo Testamento y dijo que ahora es todo nuevo. No es así. Jesús dijo, habéis oído. En la tradición de los ancianos, dice. La tradición de los ancianos era el Talmud, no era la ley. Entonces Pablo se da cuenta que los filósofos griegos y los religiosos judíos habían unido estas ideas intelectuales mayores, entre comillas, para llegar a las divinidades, y las prácticas religiosas judías que les hacían sentir a ellos más importantes, como era el caso de los fariseos. Y uniendo eso, ellos tenían un perfecto gnosticismo, ideas erróneas en relación. ¿Ideas erróneas en qué? En relación a que cuando Cristo Jesús vino, satisfizo, ya que hoy cantamos esa canción, absolutamente toda la necesidad del ser humano para reencontrarse con su Creador. El hombre alejado de Dios necesita un intermediario, un mediador, y no es la filosofía, no son las prácticas religiosas, sino es Cristo. Por eso dice Pablo en Colosenses, en Él habita absolutamente toda la plenitud de la divinidad. Y por eso dice, ustedes están completos en Cristo. Y de paso les recomiendo el libro de Swindoll, El despertar de la gracia. Es importante leerlo a la luz del texto bíblico. Hermanos queridos, necesitamos solo la gracia de Dios. Necesitamos solo a Cristo. Y cuando lo tenemos a Él, estamos completos. Nada nos falta. Podemos ser personas estudiosas. Yo antes como admiraba, ahora ya no los admiro más. Esa gente que divaga allí por las alturas de la teología y cita un autor y otro y se siente tan pleno de encontrar lo que Cristo dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es el cristianismo.
Y no necesito ir tan arriba. Si se aman unos a otros, sabrán que son mis discípulos. Y no necesita ir a tantos autores. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Miren qué sencillo. Los griegos decían, es demasiado sencillo esto. Necesitamos algo más. Y los judíos decían, ¿cómo? Sin práctica, sin circuncisión, sin día de reposo, sin Pascua, sin luna nueva. No, esto es muy pobre. Necesitamos algo más. Y entonces Pablo les dice, miren, ustedes hacen 4 prácticas por lo menos que son equivocadas. La primera de ellas, ellos tienen un ascetismo gnóstico. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es la práctica de la abnegación y la prohibición de placeres para alcanzar una espiritualidad mayor. Entonces la persona ascética es la que siempre se está prohibiendo de cosas. Casi tiene un cartel aquí arriba que dice prohibido reírse. Casi siente que no se puede disfrutar. Ojo, no te alegres demasiado. Como ese político que le preguntaron, ¿cómo le va? Bien, pero ya se me va a pasar. No es así. El ascetismo es anticristianismo. Si usted recorre los 4 evangelios, Jesús estuvo más en fiestas que en otros lugares. Y ya lo hemos dicho, Jesús no era fiestero, era festivo, celebraba, abría el corazón, vivía con naturalidad, la intelectualidad, las emociones y la voluntad estaban en un absoluto equilibrio. Podía divertirse, reírse y podía ser serio en sus cumplimientos y en los principios de Dios. Y tenía una voluntad férrea a hacer lo que Dios le pedía. Pero Dios no es un Dios triste. ¿Amén? Dios no es un Dios triste. Y los ascéticos eran las personas que creían que había que maltratar el cuerpo. Por eso ellos enseñaban en este ascetismo gnóstico que tenían que cumplir una serie de reglas acerca de qué comían, qué no comían, para llegar a tener una espiritualidad superior. San Pablo dice en Corintios, cuando van a la carnicería compren lo que hay. Y decían algunos, no, pero mire que están sacrificados los ídolos. Compren lo que hay. Porque San Pablo había leído bien a Jesús. No contamina lo que entra, sino lo que sale. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las injusticias, las soberbias. A veces en ese cristianismo ascético andamos allí con cara de vaca, serios, adustos, no mucha sonrisa. Esto no, aquello tampoco. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Vivamos a Cristo, viviremos en libertad, disfrutaremos nosotros y dejaremos que otros disfruten. Así que el primer error en las prácticas de este cristianismo, que no era el cristianismo de Cristo, es el ascetismo gnóstico. Segundo error, la observancia de los días. Ellos guardaban, miren qué interesante, guardaban fiestas que eran anuales. Esta fiesta sí o sí, anualmente. Lo decía la ley, estaba bien. Luego guardaban las nuevas lunas, que eran mensuales. Y luego guardaban el día de reposo, que era semanal. Así que los tipos vivían guardando fiestas. A veces nosotros nos parece que cumplir con venir a la reunión ya está. Yo soy un convencido que hay que ser iglesiero. Pero ser iglesiero es más que ser reunionero. Y déjenme explicar. Ser reunionero es no puedo faltar a la reunión. Sí o sí hay que ir. Se enferma mi esposa, yo voy a la reunión. Mi mamá era media exagerada en eso. Nos llevaba bajo la lluvia, no le importaba. Hay que estar y hay que estar. ¿Sí? Yo creo que hay que ser iglesiero más que reunionero. Pero iglesiero incluye la reunión.
Porque iglesiero implica a las personas. La reunión implica el programa de la iglesia. Lo que pasa es que si no te reunís no te encontrás con la iglesia. Por eso hay que estar en la reunión. Por eso dice Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que estar porque allí nos vemos. Pero ser iglesiero es amar la iglesia de Jesús. Y cuando alguien se enferma, poder visitarlo. Cuando alguien está en necesidad, poder compartirle. Cuando alguien, no está bien esta frase, cayó en desgracia. Cuando a alguien le pasó algo, un accidente, estamos allí presentes. Y si tengo un cumpleaños y un velatorio, no debiera dudar de ir al velatorio. Ay, pero no, era un compromiso. El compromiso es con Jesús. Y Jesús estuvo siempre donde había necesidad. Y allí está la iglesia. Por eso la observancia de los días está bueno, pero cuando la observancia de los días se torna en observancia fría, como ese que le criticó a Jesús, ¿cómo? Le sanó la mano, la tenía seca, pero era sábado. Y el Señor lo mira, siempre me cautiva Jesús, porque lo mira y no le da un buen reto y lo agarra del cuello. Había que haberlo agarrado del cuello a este tipo, criticando al maestro porque le sanó la mano a un hombre que no la podía mover. El problema no era la mano, ni la salud, ni el hombre, el problema era el día. Qué tragedia, hermanos, ¿a dónde había llegado esto? Y eso se estaba metiendo en la iglesia, y Pablo dice, les advierto, tengan cuidado con que el guardar los días les resulte en una esclavitud, porque la espiritualidad no es, hermanos, el ritualismo. Nosotros somos muy ritualistas, los seres humanos, siempre hacemos rituales. ¿Hacemos el ritual o no? El ritual es la conducta reiterada que representa una verdad mayor. Y nosotros hacemos rituales, ¿sí? Decía Tato Bores, se había jubilado, se había retirado, y él decía, ¿qué hace ahora?, le preguntaron. Y yo lo que hago es lo que hice siempre. Me levanto temprano, me ducho, me afeito, me pongo el traje, me siento, me sirven el desayuno y después no sé, decía una grosería, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Así que me saco el traje, me pongo el short y me quedo en casa. ¿Y para qué se pone el traje?, le preguntaron. Es mi ritual, siempre lo hice, lo tengo que seguir haciendo. Cuando el ritual pierde el sentido, el ritual no sirve. Y en la iglesia, cuando tenemos rituales, tenemos que tener rituales que tengan significado para que valgan la pena tenerlos. Tercera advertencia que hace Pablo. La primera es el ascetismo gnóstico, la segunda es la observancia de los días, la tercera es las visiones especiales que tenían. Estas personas decían que ellos tenían ciertas visiones diferentes a la de la normalidad de la gente. Ellos podían ver cosas que otros no veían. Y yo cuando meditaba en esto pensaba en la gente que es mística. Acá hay algunos psicólogos y podrían dar cátedra sobre el tema. Hay algunos que son místicos, que siempre están ahí, viendo lo que nosotros no podemos ver y vos decís dónde está. Y el tipo dice que lo ve. Capaz que lo ve, no sé. No tiene que ver esto con discernimiento de espíritu, que la Biblia dice. El discernimiento de espíritu es un don que Dios ha dado a algunas personas que se dan cuenta con facilidad que algo no está funcionando bien, o que alguien está necesitando de una palabra, de un ánimo, de una ayuda. Y nadie se lo dice, Dios se lo revela. Pero esto de ver cosas que otros no ven es un riesgo, dice Pablo. Porque ellos presumían de visiones especiales, de realidades secretas que no estaban al alcance de la gente normal. Por eso ellos decían que la espiritualidad es solo para algunos, no para todos. Es un error. La espiritualidad tiene que ver con la relación que el hombre y la mujer tienen con Dios. Y allí se genera un acto espiritual, porque Dios es espíritu. Y está al alcance de todos, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de los más viejitos, de los adultos.
porque el que nace de nuevo entra al reino de la espiritualidad, al reino de Dios. El cuarto error, el culto a los ángeles. Los judíos tenían una doctrina de los ángeles y la habían desarrollado mucho. Se peleaban entre fariseos y saduceos, porque los fariseos, ellos veían ángeles en todo lado, en todos lados. Los saduceos decían, no, es macana, ángeles no existen. Los saduceos anularon un montón de verdades bíblicas. No hay ángeles, no hay resurrección de muertos y una cantidad de cosas más. La línea farisaica había generado toda una idea de ángeles que eran tan importantes en el cuidado de las personas que merecían adoración. Y además, estos ángeles podían ser intermediarios entre Dios y el hombre. Diría don Roberto Ochoa, una burrada. Porque los ángeles no pueden ser intermediarios. Como dice San Pablo, un solo Dios, un solo mediador. Entonces, este es otro error que Pablo advierte, porque los gnósticos creían también en toda clase de intermediación. A través de toda la cultura griega, tenían tantos dioses que para cada cosita clamaban a un dios distinto. Son errores que se habían metido en la iglesia. Y en estos poquitos minutos que quedan, déjenme que les lea, por lo menos lo tenemos ahí en la página también, objeciones que Pablo hace a estas prácticas. Están en el texto bíblico, así que va a ser fácil que podamos después revisarla. Ustedes llevan la hojita de oración y aquí está tal cual como aparece en la pantalla. Los rituales del Antiguo Testamento eran la sombra de la verdad. La realidad era Cristo. ¿Qué significa la sombra? Si la persona se está acercando y vemos su sombra, vemos su silueta, nos imaginamos cómo es. Pero cuando la persona llega, nuestra mirada ya no está en la sombra, sino ¿dónde? En la persona. Entonces todos los rituales, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento eran la sombra, la figura, se llama en hermenéutica, el tipo de lo que habría de ser después la verdadera realidad. Y la realidad es Cristo. Cuando Cristo vino, se completó todo. Eso dice el libro de los Hebreos. Ya no necesitamos más las sombras anteriores. Segunda objeción. Hay una falsa humildad en estas prácticas. Cuando las personas hacen prácticas rituales, lo hacen y sienten, sí, no, yo estoy cumpliendo, yo estoy haciendo, como que le suma a su grado de humildad. Eso es falso. No es verdadera humildad, porque humildad solamente se expresa frente al otro, haciéndolo ver al otro como más importante que uno. Eso es humildad. Lo voy a decir de nuevo. Humildad no es tanto como yo me siento. Humildad es la virtud de hacer que el otro sea el importante. Porque San Pablo dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No alzará su voz, no apagará la caña que humeare, el pábilo que humeare. Humildad es hacer sentir al otro importante. Así que Pablo tiene otra objeción allí y dice, la práctica de estas cosas les genera falsa humildad. Tercero, vivir de esta manera conduce al pecado del orgullo. Porque quien cumple con todo se siente pluscuamperfecto. Todo lo hace bien. 2 kilómetros, camino 2 kilómetros. ¿Qué más piden? A ver, díganme. Y lo cumple todo, entonces siente que es más importante que los demás y los mira por sobre el hombro. 2 advertencias más de Pablo, 2 objeciones más en cuanto a estas prácticas. Vivir atado a estas prácticas es una vuelta a la esclavitud y al abandono de la libertad cristiana. Los que se atan a ese legalismo, a esas prácticas, lo que logran es vivir esclavizados, con miedo, no fallar, con temor. Y lo último, nada de esto, ninguna de estas prácticas externas nos puede librar de los deseos carnales, de la pecaminosidad que llevamos adentro. Solamente nos dominan nuevas prácticas externas, no nos resuelven lo de adentro y nos complican lo de afuera.
Así que frente a estas situaciones que Pablo plantea, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en libertad, no en libertinaje, a vivir disfrutando de la bendición, no siendo egoístas, compartiendo con los demás. Antes de orar, me dijeron que estaba el tráiler famoso, ¿está? ¿Sí? Bien. Luego que pasen este tráiler que dura 3 horas, me dijeron, no, 3 minutos, nos separamos en grupitos de 2 y oramos todos. Que el Señor nos bendiga.